Soy Pilar Rico, y trabajo en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y soy la jefa de la unidad de acceso abierto, repositorios y revistas. Y en el programa Horizonte Europa soy punto nacional de contacto de Open Science, que es uno de los roles transversales que están adjudicadas al programa transversal de Widening y ERA. Si os podéis creer que no me sé el nombre del programa. Em, Soy solamente NCP de Open Science. Realmente las Open Science Provisions afectan a todos los programas de manera que los servicios de NCP que yo presto no están exclusivamente circunscritos a mi programa, sino que parte de mi trabajo se extiende también a dar soporte al resto de los programas de trabajo, y esa es la razón por la que estoy aquí, aparte de la estrecha colaboración que desarrollamos FECIT y CEDETI en este tipo de actuaciones. Bueno, os voy a hablar de la política de ciencia abierta de la Unión Europea y os voy a explicar cómo afecta al acceso abierto y a la gestión de datos de investigación. Pero me voy a iniciar la presentación en un estadio original porque muchos de los conceptos de los que vamos a hablar resultan familiares para algunos de vosotros, pero a mí me hace sentir mejor hacer una explicación un poco más didáctica que sirva no solo a los que ya estáis más familiarizados, sino también a los que sois nuevos en esto, para que no empecemos a hablar de términos que demos por sentados y resulta que nos hemos perdido toda la presentación. De manera que voy a hacer una breve introducción de dónde venimos para explicaros en qué momento estamos y cómo eso tiene sentido en términos de diseño de políticas de ciencia y tecnología. Os he puesto aquí un breve resumen que luego al final de la jornada Marta utilizará para presentaros, creo que todas las presentaciones de manera resumida, y las ideas esenciales en las que yo voy a incidir es que voy a explicaros que no es lo mismo hablar de Open Access que hablar de Open Science, estamos hablando de cosas distintas. Os voy a explicar que la política europea comenzó en Horizonte 2020 con un mandato de acceso abierto a publicaciones y a datos, pero que en Horizonte Europa ese mandato de acceso abierto se ha fortalecido muchísimo y además se ha extendido a ciencia abierta. Si bien en Horizonte 2020 se centraba de manera casi exclusiva en acceso abierto, en Horizonte Europa ese concepto se ha alargado y ahora estamos hablando de ciencia abierta. Y no solamente como parte de las obligaciones una vez somos beneficiarios de los proyectos, sino que en la fase de propuesta tenemos que demostrar cómo la excelencia de nuestra propuesta está ligada a las prácticas de Open Science, es decir, que incluyen investigación transparente, abierta y colaborativa, que es finalmente lo que persiguen las políticas de Open Science. Esta diapositiva os la voy a poner también al final y, como digo, creo que van a formar parte de una especie de resumen general de todas las presentaciones de hoy. Vamos a empezar con acceso abierto, que es un concepto más pequeño que el de ciencia abierta, está más limitado semánticamente y es anterior en el tiempo. Cuando hablamos de acceso abierto nos estamos limitando de manera casi exclusiva al acceso abierto online, sin trabas de ningún tipo, ni económicas, ni tecnológicas, y de ninguna índole para el usuario final. Es decir, que toda la investigación financiada con fondos públicos ha de ser accesible para los usuarios finales sin necesidad de hacer login, ni poner una contraseña, ni formar parte de una institución, ni nada. La política de acceso abierto en sus inicios, la política europea, que se inicia con el 7º programa marco, al principio solamente habla de publicaciones científicas, pero a lo largo del desarrollo de los programas de trabajo y en el programa Horizonte 2020 incluye también los datos de investigación. A mí me gusta pensar que es un poco el ejemplo de cuando a veces decimos nuestro nombre con el primer apellido o con el segundo apellido, pues un poco los datos de investigación son ese segundo apellido que no siempre se menciona, pero que normalmente sí que está ahí. Entonces, en sus orígenes se refería exclusivamente a publicaciones y posteriormente incluye también los datos de investigación. La calidad de los trabajos que se ponen en acceso abierto es la misma que los que están en acceso por suscripción, puesto que encontrar un trabajo en acceso abierto publicado en una revista de acceso abierto no merma los procesos de validación de la calidad de ese trabajo, en tanto en cuanto se somete a los mismos controles de peer review que los trabajos que están en acceso por suscripción. Esa es una de las dudas que normalmente se ha planteado y todavía nos sorprende encontrar algunos decisores públicos
que tienden a pensar que acceso abierto significa menor calidad o que acceso abierto impide las patentes, cuando realmente el mandato de acceso abierto empieza a tener vigor en el momento en que nosotros decidimos que los resultados de nuestro trabajo los comunicamos vía artículo científico. Si decidimos que lo vamos a patentar, ese mandato de acceso abierto no tiene no tiene vigencia, en tanto en cuanto solamente es para las publicaciones y los datos de investigación. Las políticas de acceso abierto nacen en un momento en el que nos encontramos con que el acceso a los resultados de investigación empieza a sufrir unos incrementos en los costes anuales muy superiores al IPC. Esos son unos costes que sostienen tradicionalmente las bibliotecas de las universidades y los centros de investigación, que son los que nos proveen a nosotros como científicos del acceso a esas revistas científicas, en un momento en el que la transición del modelo papel al modelo digital tecnológico, a las revistas digitales, se ha culminado y las grandes editoriales comerciales, que son las que venden esos paquetes de revistas a las bibliotecas, empiezan a imponer costes cada vez mayores a esas bibliotecas para que nosotros como investigadores podamos acceder a las revistas, costes que están por encima de los IPCs. De manera que son las bibliotecas las que establecen que hay un problema que hay que resolver, que es el acceso a los resultados de investigación. Porque nosotros como científicos lo que hacemos es pedir financiación a las agencias de financiación correspondientes, en este caso la Comisión Europea, pero también la Agencia Estatal de Investigación, el propio CEDETI, la propia FECIT, el Instituto de Salud Carlos III a nivel nacional o las agencias regionales. Obtenemos esa financiación para desarrollar nuestro trabajo de investigación y de ese trabajo de investigación desarrollamos productos. El producto más habitual y al que dedicamos el mejor y el mayor de nuestros esfuerzos como investigadores es el artículo científico, en tanto en cuanto la posterior evaluación de nuestros méritos curriculares por parte de las agencias de evaluación se produce de manera casi exclusiva sobre la cantidad de artículos científicos y el índice de impacto de la revista donde hemos publicado esos artículos científicos. De manera que nosotros hacemos ese trabajo, producimos artículos, los enviamos a las revistas y cuando las revistas, cuando pasamos por el proceso de revisión y la revista acepta nuestro artículo para publicación, lo que hacemos es firmar un contrato con la editorial en la que cedemos la componente patrimonial de nuestros derechos de autor en favor de ese tercero que es la editorial comercial. Los derechos de autor tienen dos componentes. Una es la moral, que son inalienables, es decir, nosotros siempre seremos autores de nuestros trabajos, y otra es la componente patrimonial, que es cedible a terceros. Cuando cedemos esa componente patrimonial a los derechos de autor en favor de las editoriales comerciales, léase Elsevier, Springer Nature, Science, Wiley, Taylor & Francis, etc., lo que hacemos es dotar a esas grandes editoriales comerciales de la capacidad de venderle a nuestras bibliotecas el resultado de nuestros trabajos financiados con fondos públicos. Esa foto del problema a la que nos estábamos enfrentando se produce a principios de la década de los 2000 y son las responsables de que empresas como Elsevier sean las empresas, el negocio legal más rentable del mundo, puesto que tienen unos márgenes de beneficios netos muy superiores a los que tienen cualquier otra empresa a la que podamos presuponerle un alto nivel de ingresos, tales como la venta de alcohol, que en este gráfico está la última respecto a la primera. ¿Por qué son el negocio legal más rentable del mundo? Porque tienen unos costes de producción mínimos, en tanto en cuanto la producción de los trabajos que se publican se realiza con cargo a fondos públicos. Son los investigadores los que ofrecen esos trabajos ya hechos y vosotros sabéis que realizar esos trabajos requiere una fuerte carga financiera por parte de las agencias públicas de financiación de la actividad investigadora. Porque además la revisión de esos trabajos la hacemos también los investigadores de manera gratuita en calidad de revisores, porque el coste de producción es mínimo en tanto en cuanto ya no necesitamos imprimir en papel ni mandar revistas a las bibliotecas, meterlas en cajas, etcétera, y porque además es un mercado que está lejos de saturarse en la medida en la que el propio avance del conocimiento científico hace que siempre haya espacio para una nueva revista que va a hacerse cargo de publicar los conocimientos generados en el marco de esa nueva disciplina o esa nueva rama del saber. De manera que es un negocio
difícilmente saturable, muy rentable, pero que supone impone grandes problemas a los sistemas públicos de I+D+I. Y a los investigadores nos deja en una situación muy complicada, puesto que los incentivos a la producción científica están exclusivamente centrados en las revistas y las mismas editoriales que nos publican, en la mayoría de los casos, son las que nos evalúan. Tenemos dos grandes indicadores de evaluación del factor de impacto de las revistas en las que publicamos. Uno es el proporcionado por WOS, que no es una editorial, y otro es el proporcionado por Scopus, que sí es un servicio que proporciona Elsevier, que es la mayor editorial del mundo. De manera que si quien nos publica nos da el factor de impacto de la revista y es además quien proporciona los indicadores para evaluar nuestro trabajo, estamos en ese circuito complicado en la que las disfuncionalidades de los sistemas se multiplican. La disfuncionalidad más grande, y es muy evidente, probablemente todos estéis familiarizados ya con ella, es ese triple gasto del que hablábamos. Pagamos con dinero público la investigación, pagamos con dinero público la revisión por pares y pagamos con dinero público el acceso a esa información generada con dinero público. Pero además perdemos una gran información científica en tanto en cuanto los indicadores de calidad de la actividad investigadora se realizan sobre las revistas que esas grandes bases de datos de referencias bibliográficas WOS y Scopus tienen indexadas. Los porcentajes de indexación son bastante bajos, sorprendentemente bajos para el uso intensivo que se hace de esos indicadores. Están por debajo del 30% en el caso de WOS y por debajo del 50% en el caso de Scopus. De manera que no estamos evaluando toda la producción científica, sino solamente aquella producción que empresas privadas con intereses privados han decidido indexar y, por lo tanto, han decidido dotarles de un factor de impacto. Además, perdemos una gran información científica, puesto que del poder económico que tenga mi biblioteca dependerá si yo puedo acceder o no puedo acceder a determinadas publicaciones científicas, y la gran mayoría del material que yo produzco nunca entrará en un circuito comercial de reproducción de la misma manera en que entran los artículos científicos. Es decir, los datos de investigación hasta ahora se quedan fuera las metodologías, los protocolos, el código fuente del software, se quedan fuera las tesis, los reports, etc. Este diseño del problema público es lo que hizo que se diseñaran las primeras políticas de acceso abierto a principios de la década de los 2000. Empezó la Comisión Europea en el 7º Programa Marco y en Horizonte 2020 hizo una apuesta muy solvente a favor del acceso abierto a publicaciones científicas y datos de investigación. Recordad que sigo hablando de acceso abierto, todavía no hemos empezado a hablar de ciencia abierta. Hicieron una apuesta importante a favor del acceso abierto, que tuvo su reflejo normativo en el Gran Agreement. Los que tengáis proyectos de H2020, hayáis tenido, los sigáis teniendo todavía activos, sabéis que en vuestro acuerdo de subvención, en el artículo 29.2, os habla de la obligación que tenéis como beneficiarios de depositar una copia en acceso abierto, en un repositorio de acceso abierto, de los trabajos aceptados para publicación. Y aquí os quiero señalar la diferencia que hay entre el verbo publicar y el verbo depositar. Cuando nosotros publicamos, lo hacemos a través de una editorial. Ahora mismo también podemos publicar a través de la plataforma de publicación, el Open Research Europe. Ahí publicamos. Es una actividad, digamos, externa a nosotros. Lo hace un tercero, una editorial, que tiene el formato de revista normalmente o de plataforma de publicación, que es la nueva modalidad que ha lanzado la Comisión Europea a través de la plataforma Open Research Europe. Pero lo hace un tercero. Depositar lo hacemos nosotros. Cogemos nuestro trabajo, la versión final aceptada para publicación, y lo llevamos a un repositorio de acceso abierto y lo ponemos en acceso abierto. Lo que nos pide la Comisión en el Gran Agreement de H2020 es que depositemos lo que ya hemos publicado en un repositorio de acceso abierto, de manera que esté accesible para el usuario final y cumpla así con el mandato de acceso abierto. Para ello nos da unos periodos de embargo máximos para cumplir con ese mandato, que son de 6 meses en los ámbitos de ciencias experimentales y ciencias biosanitarias y 12 meses en las disciplinas de humanidades y ciencias sociales. ¿Sobre qué versión nos está pidiendo la Comisión que depositemos?
Nuestros trabajos tienen básicamente 4 versiones distintas. La primera, la denominada preprint, es la versión que nosotros enviamos a la editorial una vez está terminado el trabajo. Es decir, es la versión que sale de nuestro ordenador y es subida a la plataforma de submission de la editorial correspondiente. Esa es la versión preprint y en principio sobre esa versión la comisión no tiene tanto interés en tanto en cuanto no es la versión final aceptada para publicación y en ocasiones contiene errores. Y aquí me vais a permitir un inciso que explica por qué hay veces que los policy makers o las personas que tienen poco tiempo para tomar decisiones muy relevantes a veces hacen la asociación falsa de que acceso abierto igual a menor calidad. Os voy a poner un ejemplo. Cuando comenzó la pandemia de COVID-19 y se empezó a poner en el discurso público y en las demandas sociales en la necesidad de acceder a contenidos científicos para poder sobreponernos y poder avanzar en el conocimiento científico y poder resolver en el menor tiempo posible la situación de pandemia mundial a la que nos enfrentábamos, muchísimas de esas grandes editoriales lo que hicieron fue liberar los repositorios de preprints. Lo que hicieron fue abrir de manera pública y con grandes anuncios y con grandes medidas de comunicación los repositorios de preprints. Las versiones preprints no están validadas por la comunidad científica y en muchas ocasiones esos preprints nunca llegan a ser artículos científicos porque son trabajos mal hechos que contienen errores o por cualquier otra razón. De manera que un repositorio de preprints en acceso abierto dio lugar a la publicación de muchas noticias que contenían informaciones falsas. Y eso hizo que la mentalidad de muchos decisores públicos calase la idea de que acceso abierto igual a investigación sin calidad, igual a una política que no tenemos que respaldar. Esto es un pequeño inciso para que entendáis que en la política de acceso abierto hay veces que hay falsos enemigos y falsas asociaciones que no son del todo ciertas y que parte de nuestro trabajo es tratar de incidir en esas misconceptions y tratar de disolverlas. Entonces, tenemos la versión preprint, que es la que nosotros enviamos, puede que esté mal, puede que hayamos analizado mal los datos, etc. Esa versión se envía a los revisores, a los pares, a los llamados pares, no porque sean dos, sino porque son iguales, en el sentido de igual. Los pares son investigadores de nuestra disciplina a las que las editoriales les envían nuestro trabajo, lo revisan y nos hacen los comentarios correspondientes. A veces rechazan esos trabajos, a veces incluyen correcciones mayores, a veces correcciones menores. Una vez nosotros hemos trasladado esas correcciones a nuestro trabajo, finalmente se produce la aceptación por parte de la revista de nuestro trabajo y esa es la versión post-print. La versión post-print está aceptada en su contenido, pero su formato es distinto al formato estandarizado de la revista, pero el contenido en sí mismo es el mismo. Y luego tenemos la versión final, que es la versión off record, que es el nombre oficial, versión off record, que es la versión publicada, que es la que es fácilmente reconocible como parte de esa revista. Es decir, si nosotros vemos ese formato, sabemos que estamos hablando de esa revista, si es una revista con la que trabajamos normalmente. La Comisión Europea nos pide que depositemos la copia final aceptada para publicación, es decir, o la versión aceptada, el postprint, o la versión publicada, la versión de récord. No nos pide la preprint, no nos pide las diversas versiones revisadas que nosotros vamos enviando a la editorial para que la entregue a los reviewers. De manera que para cumplir con nuestro mandato de acceso abierto, y esto os va a servir también para los Open Science Provisions de Horizonte Europa, para cumplir con ese mandato, nosotros tenemos que saber qué condiciones impone la revista a cada una de las versiones. Para poder conocer cuáles son esas condiciones, tenemos una herramienta muy útil denominada Sherpa Romeo, donde ponemos el título de la revista a la que queremos enviar nuestro trabajo y Sherpa Romeo nos va a explicar cuáles son las condiciones que cada revista impone a las distintas versiones de nuestro trabajo. Un inciso, las editoriales, los grandes sellos editoriales a los que normalmente mandamos nuestro trabajo, es decir, Elsevier, Wiley, Taylor & Francis, los que os mencionaba antes, Springer Nature Science, son
empresas privadas con intereses privados. Y las condiciones respecto a la cesión de copyright que imponen a los investigadores respecto a sus trabajos son variables entre esas distintas empresas. Son variables entre ellas y son variables en el tiempo dentro de ellas. De manera que el trabajo de Sherpa Romeo es tener actualizadas esas condiciones de cesión de derechos de propiedad intelectual para que cuando nosotros enviemos nuestro trabajo a una revista sepamos a qué condiciones nos enfrentamos y sepamos también si podemos respetar el mandato del funder. Es importante tener en consideración que nosotros, en tanto en cuanto beneficiarios de proyectos europeos, en primera instancia nos debemos a lo firmado con la Comisión a través del Grant Agreement. Hemos firmado un contrato con la Comisión como consorcio y por lo tanto no podemos firmar un contrato en contrario con las editoriales comerciales. Por eso es importante saber a qué nos enfrentamos. Aquí os he puesto un ejemplo de una revista que a mí me resulta familiar, Social Studies of Science. Es una revista de Sage. Lo veis aquí en Publication Information. La cuarta pieza de información es el publisher, es Sage. Y aquí nos está explicando cuáles son las políticas específicas de ese publisher y nos va a explicar cuáles son las políticas específicas para las distintas versiones. Empezamos por abajo. La submitted version es la que nosotros mandamos, el preprint. Luego no dice nada sobre las de review porque son versiones preliminares, pero sí explica las condiciones al preprint, al submitted, a la versión aceptada y a la versión publicada. Y ahí nos está diciendo si nos aplica o no nos aplica embargos y si dónde nos permite autoarchivarlo, depositarlo y si ese depósito tiene asociada un pago en concepto de APC, de Article Processing Charge. La submitted version, como veis, nos está diciendo que no tiene embargo. El reloj de arena ese nos está diciendo que no tenemos que esperar a que pase ningún periodo de embargo para publicar en acceso abierto y nos dice que lo podemos publicar en cualquier website, donde queramos. Lo podemos publicar en ResearchGate, en academia.edu, donde queramos. Ese es el preprint, porque el preprint no es ciencia contrastada, es una propuesta de avance del conocimiento, pero no está contrastada. Y vuelvo aquí al inciso. Las grandes editoriales comerciales liberaron repositorios de preprints cuando la pandemia de COVID-19. La versión aceptada para publicación, en este caso concreto, nos dice que no tiene embargo, aunque tiene una serie de condiciones específicas que no está abierto aquí el desplegable, pero nos las indicaría, y nos dice que podemos autoarchivar, depositar nuestro trabajo en repositorios institucionales y repositorios no comerciales. Eso no incluye repositorios como ResearchGate o academia.edu, por ejemplo. Y luego la versión publicada, es decir, la que es reconocible como parte de la revista, sobre esa ya tiene unas condiciones específicas. Nos indica que podemos publicarla en repositorios institucionales, en PubMed Central, que es un repositorio temático, pero nos dice que para eso tenemos que pagar una APC. Las APC son las tasas que normalmente cobran las revistas de acceso abierto porque su modelo de negocio se sustenta sobre el pago de los autores y no sobre el pago de los lectores. Hay dos modelos de negocio distintos, bueno, hay tres, pero hay dos que son los más famosos, modelos de negocio que sustentan la publicación científica. El más antiguo es el modelo de acceso por suscripción, que era el que dominaba el panorama del acceso a contenidos científicos hasta ahora. Ese es el modelo del que os hablaba antes, en el que la biblioteca compra los paquetes de revistas. Las revistas no se venden de manera individual, se venden en paquetes. Compra los paquetes de revistas y nosotros investigadores a través de los servicios web de nuestra biblioteca accedemos a esas revistas pensando muchas veces que son revistas gratuitas, pero no lo son. Podemos acceder a ellas porque pertenecemos a una institución científica y ahora se está imponiendo con cada vez mayor frecuencia el modelo de acceso abierto, en el cual prima el pago de los autores frente al pago de los lectores. Es decir, podemos acceder de manera libre y gratuita, ya no tenemos que formar parte de una institución científica para poder acceder a esos paquetes, accedemos de manera libre y gratuita, pero quienes pagan son los autores y lo que pagan es lo que se denomina APC, Article Processing Charge. Esa tasa tiene un coste muy variable, depende del índice de impacto de la revista esencialmente, también del número de páginas, de si tenemos gráficos, si los gráficos están en color o no, pero sobre todo depende del índice de impacto de la revista y tiene un coste medio de 2.500 euros con una desviación típica muy fuerte porque podemos encontrar desde 600 euros hasta 9.000 que vale una APC en revistas como Science o Nature, 9.000 euros.
9.000 euros, que es bastante dinero si tenemos en cuenta los órdenes de magnitud de los proyectos de I+D a los que tenemos acceso los investigadores. Es verdad que los proyectos europeos tienen una dotación económica muy superior, pero los proyectos de la Agencia Estatal de Investigación, para que hagáis una idea, aunque vosotros no sois de esas disciplinas, en humanidades y ciencias sociales encontramos que la media de financiación de los proyectos ronda los 20.000 euros y estamos hablando de APCs de 9.000 euros. Entonces, es un coste muy alto. Normalmente, las bibliotecas están empezando a articular mecanismos de soporte financiero para esas APCs y es a nivel institucional donde se están poniendo en marcha esos mecanismos de soporte a los pagos de APC. También son costes elegibles en los proyectos europeos y en los proyectos del plan estatal, pero en ausencia de esas fuentes de financiación es el investigador el que tendría que hacerse cargo de esos costes. Luego está la vía diamante, que os decía que hay dos, pero en realidad son tres. La vía diamante es el modelo de negocio de acceso abierto sin pago por APCs y es el modelo de negocio sobre el que se sustentan la mayoría de revistas que están sostenidas por instituciones públicas de I+D, como es el caso de las revistas españolas, que se editan por parte de los servicios de publicaciones de las universidades y centros, instituciones y centros públicos de investigación. Esas revistas que a lo mejor no están dentro de vuestro radar de revistas donde publicáis o que leéis, pero que en otras disciplinas como humanidades y ciencias sociales sí son representativas, ese es el modelo diamante. Entonces tenemos acceso por suscripción, acceso abierto vía dorada con pago de APC, acceso abierto vía diamante sin pago por APC. Eso es lo que se refiere a las publicaciones. Y para el depósito tenemos los repositorios. Tenemos por un lado las revistas, que es donde publicamos, y por otro lado los repositorios, que es donde depositamos. En España, todas las instituciones públicas de I+D tienen un repositorio institucional de acceso abierto. Nosotros en FECID tenemos el agregador nacional de repositorios de acceso abierto llamado Recolecta, en el que trabajamos para que todos esos repositorios estén construidos de manera estandarizada y homogénea y sean interoperables. Si no conocéis vuestro repositorio, el sitio físico donde está es en la biblioteca, podéis preguntar y también podéis utilizar el buscador de Recolecta. Recolecta no es un servicio para investigadores, es un servicio para repositorios. OpenAIRE es el homólogo europeo de Recolecta, pero sí es un servicio para investigadores porque facilita el reporting a la Comisión Europea del depósito y del cumplimiento de los mandatos de acceso abierto a través de los repositorios institucionales. OpenAIRE es un agregador de contenidos que enriquece la información y a través del cual vosotros, como beneficiarios de Horizonte 2020, os presupongo beneficiarios de Horizonte 2020, podéis descargar y reportar adecuadamente a la Comisión Europea a través de la base de datos de Cordis cuáles son esas publicaciones y dónde están depositadas en acceso abierto y demostrar que habéis cumplido con el mandato de vuestro Grant Agreement. Tenemos también repositorios temáticos que son válidos para cumplir con el mandato de acceso abierto. Recuerdo, sigo hablando de acceso abierto, no de ciencia abierta. El más famoso de todos es Archive, pero hay muchísimos con los que vosotros estaréis probablemente más familiarizados que yo porque son de adscripción disciplinar y por lo tanto son múltiples y cada uno tiene un funcionamiento más acorde al comportamiento de las comunidades científicas a las que presta servicio. Para aquellos investigadores que no tengáis acceso a ningún repositorio ni temático ni institucional, como puede ser el caso de quienes trabajáis en empresas privadas, tenéis el repositorio huérfano denominado Zenodo, que fue creado por la Comisión Europea a través de OpenAIRE. OpenAIRE ahora es una entidad legal, pero ha sido una CSA que ha tenido 5 ediciones distintas a lo largo del tiempo. Zenodo es uno de los servicios generados en el marco de OpenAIRE y es un repositorio huérfano que admite el depósito en acceso abierto para cumplir con el mandato de acceso abierto a todos los investigadores del espacio europeo de investigación y del resto del mundo. No tiene restricciones para el depósito de los trabajos. Es oportuno aquí mencionar la nueva plataforma Open Research Europe, que es un elemento de implementación de la política de acceso abierto por parte de la Comisión Europea en beneficio de los investigadores beneficiarios de proyectos de H2020 y en el futuro de Horizonte Europa. Open Research Europe es una alternativa al mercado tradicional de publicación científica, es decir, es una alternativa pública a las empresas privadas, Elsevier, Wiley, Tarleton Francis, etcétera, que como hemos visto se lucran y mucho
con el dinero que les pagan esas bibliotecas para acceder a los contenidos científicos. La Comisión Europea en el año 2018 lanzó una public tender que ganó la empresa F1000, es una editorial especializada en publicaciones en acceso abierto, ganaron esa public tender para la construcción de una plataforma de publicación de resultados de investigación que trata de dar soporte a las políticas de acceso abierto y a las políticas de ciencia abierta que vamos a ver ahora. Open Research Europe está ahora mismo exclusivamente ofertada a los beneficiarios de Horizonte 2020. Cuando empiecen a funcionar, se abran los programas de trabajo de Horizonte Europa oficialmente, se presenten las propuestas, se concedan los proyectos, también estará a disposición de los beneficiarios de Horizonte Europa y es una plataforma que publica desde la versión preprint, avisando de que es preprint, hasta la versión final y dota de transparencia y visibilidad a todo el proceso de la publicación científica, desde el momento de la submission, pasando por el peer review, además de acompañar el artículo científico de todos los elementos necesarios para haber podido escribir ese artículo científico. Una de las líneas más importantes de la política de ciencia abierta, ahora ya sí estoy hablando de ciencia abierta, no solo de acceso abierto, es que engrandece el concepto de resultado científico. Es decir, que si bien hace 10 años nuestros resultados de investigación estaban exclusivamente expresados en formato artículo científico, las políticas de ciencia abierta lo que hacen es abrir ese concepto de resultado de investigación y multiplicarlo, de manera que ya no solo un resultado es un artículo o una monografía, sino que ahora también son los datos de investigación, son los protocolos que he aplicado para escribir o desarrollar esas conclusiones científicas, son las metodologías, son los cuadernos de laboratorio, es el código fuente que he desarrollado para mi software, porque mi trabajo, mi resultado es un software, son los entregables, los reports a la comisión, son incluso los data management plan, es decir, que por resultado de investigación antes entendíamos una sola cosa, que era artículo, en una visión muy simplista que se explica por los incentivos que tenemos los investigadores para nuestro trabajo y ahora a través de las políticas de Open Science ese concepto se desabrocha en muchos otros que permiten ser publicados en Open Research Europe. Y ahí es donde quería ir. Open Research Europe es un mecanismo de implementación de políticas al servicio de los beneficiarios de, en este caso, de Horizonte 2020 y en el futuro de Horizonte Europa, que permite no solo publicar esos artículos, sino publicar todos los resultados de investigación que hemos producido en el marco de los proyectos. De manera que obtengamos créditos, citas, rewards y incentivos específicos a esos otros elementos que nos ha costado mucho también generar en el marco de los proyectos y que van más allá de los artículos científicos. Cosas buenas de ORE, las que os he dicho hasta ahora. Cosas malas de ORE. Ahora mismo solamente se publican artículos en inglés, porque el proceso de revisión por pares que se ha estructurado por parte de los quienes han ganado este concurso, pues solamente permite hacer el peer review en inglés. Eso está llamado a cambiar, pero ahora mismo solo se publican artículos en inglés, aunque a la comunidad científica investigadora española eso tampoco en principio parece que le suponga gran problema. Y además no tiene índice de impacto. Eso a la comunidad científica española sí le puede dar problemas, en tanto en cuanto las agencias de financiación actualmente tienden a mirar el factor de impacto de los artículos que sometemos a evaluación. No va a tener factor de impacto porque la Comisión Europea se ha adherido al Plan S, pero puede suponer un freno a algunos investigadores cuyo objetivo sea acreditarse en tiempo récord conforme a los estándares establecidos por la ANECA y no tenga y necesite un factor de impacto para ello. Nosotros desde FECIT trabajamos estrechamente con ANECA para concienciar a las comisiones de evaluación de que ser elegible para publicar en ORE es un mérito en sí mismo y que no es una plataforma abierta para todo el mundo. Pero eso es un trabajo sobre el que todavía no podemos ofrecer resultados tangibles porque seguimos avanzando a pasos más o menos lentos que para nosotros son significativos, pero como digo, no son objeto de un anuncio oficial de ningún cambio ni ninguna medida.
Esa era la política de acceso abierto a publicaciones que se extiende en Horizonte 2020 también a datos de investigación. Y empieza a ser, la inclusión de datos de investigación es un primer elemento que une con las políticas de ciencia abierta. La política de acceso abierto a datos también está recogida en nuestros acuerdos de subvención, en este caso en el artículo 29.3. Y en este caso, cuando hablamos de datos, la Comisión distingue entre dos tipos de datos distintos. Por un lado, habla de los underlying data, que son el sustrato sobre el cual hemos escrito nuestro artículo científico, es decir, esos datos que hemos tenido que utilizar para escribir el paper. Y luego están el resto de los datos de investigación que se generan en el marco de los proyectos. Sobre los underlying data, la Comisión nos dice que los tenemos que depositar junto al artículo científico de manera que podamos reproducir esa investigación y que les dote de un nivel de transparencia mayor al que tendría un simple PDF al que nosotros accedamos, leamos y creamos que es cierto. Los datos de investigación subyacentes a las publicaciones en Horizonte 2020 tienen que estar ligados a esas publicaciones. Sobre el resto de datos de investigación, la Comisión no nos dice que tengan que estar en abierto, no nos lo dice en H2020 y no nos lo dice en Horizonte Europa tampoco. Nos dice que tenemos que gestionarlos de manera que sean fair, es decir, que sean encontrables, accesibles, interoperables y reproducibles. Eso es lo que nos está diciendo. Y para ello nos dice que hagamos el Data Management Plan. Hay veces que el acrónimo FAIR nos puede parecer difícil de entender, pero es sencillo si entendemos que el acrónimo FAIR recoge los 4 atributos esenciales de los que ya gozan las publicaciones científicas. Nosotros sabemos encontrar publicaciones científicas, sabemos encontrarlo a través del JSTOR o de los servicios web correspondientes de nuestra biblioteca. Son accesibles porque podemos pinchar un PDF que se descarga. Es interoperable porque viaja a través de Internet, tenemos esa conexión establecida y porque todos tenemos nuestro lector de PDF instalado en el ordenador. Y además somos capaces de interpretar lo que leemos gracias a nuestras capacidades cognitivas. Y son reutilizables porque sabemos cuál es la licencia que tienen esos textos y sabemos que no podemos cometer plagio y que si reproducimos fragmentos de la investigación desarrollada por nuestros colegas tenemos que citarlos adecuadamente. Es decir, las publicaciones son fair, pero los datos no lo son. Existen innumerables vías distintas para acceder a esos datos, la accesibilidad está muy limitada, la interoperabilidad a veces es misión imposible y directamente no sabemos en qué condiciones están publicados esos datos, cuándo están para ser reutilizables. Nosotros tenemos que conseguir que los datos de investigación estén en un sitio que podamos encontrar. Ahora mismo, los datos de investigación de quienes sois más senior o somos más senior, los datos de vuestra tesis difícilmente podríais acceder a ellos. Mi ordenador ahora mismo no tiene ni siquiera lector de CD, de manera que si mis datos de investigación de mi tesis doctoral están en un floppy disk, no son encontrables y no son accesibles para mí, porque no tengo a mi disposición ningún ordenador que pueda leer un floppy disk cuando ni siquiera tengo aquí para leer CD. No son encontrables, tradicionalmente se quedan en ordenadores que se formatean o en formatos como el que os menciono, un floppy disk para el que no tenemos ahora ninguna manera de acceder a esa información. No son accesibles porque no son accesibles para la comunidad. Si yo pudiese encontrar un lector de floppy disk, serían encontrables para mí, pero no son accesibles para el resto. Por supuesto, si no informo del software que he utilizado para recopilar esos datos, no serán interoperables y tendría que adjudicarle una licencia específica que informase sobre si son reutilizables o no. Digamos que mientras que los artículos científicos como unidad de comunicación de resultados de investigación están en un estado de madurez, un TRL 10, para ponerlo en vuestra jerga, los datos de investigación están en un TRL 1 porque no está desarrollado esos protocolos de comunicación mediante datos de investigación. Entonces, la Comisión lo que nos dijo en Horizonte 2020 y continúa diciéndolo de manera un poco más contundente en Horizonte Europa es que tenemos que comunicarnos a través de datos de investigación y para eso tenemos que establecer esos mecanismos que hagan que nuestros datos sean fair, para que podamos incluirnos en ese ciclo de la comunicación a través de los datos que pasen por distintos procesos. Creamos datos, los procesamos, los analizamos, los preservamos
damos acceso y los reutilizamos. Reutilizarlos con dos objetivos: dar mayor transparencia a los resultados de investigación y ahorrar costes, visto que muchas comunidades científicas trabajan generando los mismos datos en distintos contextos, cuando a lo mejor generar datos en un solo contexto serviría a este otro grupo de investigación, o cuando podrían unirlos y crear una mayor riqueza de información al servicio del avance del conocimiento. Para que nuestros datos sean fair, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezamos por el principio. Empezamos haciendo un plan de gestión de datos que se mantiene como obligatorio en Horizonte Europa. La Comisión nos dice: no tenéis que empezar haciéndolo porque es difícil hacerlo, pero empieza a pensar en tus datos como un resultado de investigación. Y en última instancia, eso es un plan de gestión de datos. Un plan de gestión de datos es un documento que a mí me gusta mucho comparar con un currículum vitae, en el sentido de que sabemos lo que tenemos que decir, pero no hay un formato normativo al que nos tengamos que atener. Hay un formato descriptivo al que nos podemos sumar, y así todos hablaremos conforme a los mismos campos y será más fácil procesar la información para nosotros como humanos, pero no tenemos que atenernos a un estándar definido. Podemos explicar nuestros datos de manera libre. No obstante, la Comisión, que prefiere tener esos formatos, esa información la prefiere tener estandarizada de la manera más homogénea posible, ha puesto a nuestra disposición una plataforma específica para desarrollar nuestro plan de gestión de datos denominada Argos. Argos es otro de los servicios que ha desarrollado OpenAIRE. Os recuerdo, OpenAIRE ahora es una entidad legal, pero ha sido una CSA que ha tenido 5 convocatorias distintas. Empezó en el 7º programa marco y terminó a principios de este año 2021. Argos es una plataforma para generar Data Management Plan que es muy intuitiva, es Test and Data Mining, está ligada con la base de datos de Cordis, tiene muchos campos precargados, utiliza masivamente identificadores persistentes y convierte nuestro Data Management Plan en un entregable que es FAIR también, en el sentido de que no es un PDF plano que lo guardo en mi ordenador, sino que está en la nube, está indexado en Zenodo, es accesible porque tiene un DOI, es interoperable porque además es Test and Data Mining, le adjudica una licencia, es reutilizable y es interoperable porque es interoperable con distintas bases de datos. Yo os recomiendo el uso de Argos porque ahora mismo tecnológicamente es la plataforma más desarrollada y además es la que ha promocionado a través de OpenAIRE la propia Comisión Europea. Pero insisto, si queréis hacer vuestro Data Management Plan en formato libre, podéis hacerlo sin ningún problema. Otra de las bondades de Argos es que os ofrece diversos menús de ayuda y que es una plataforma que os permite compartir el documento online con los miembros del consorcio que sean responsables de este entregable, que como sabéis, el Data Management Plan es un entregable que requiere de 3 versiones a lo largo de la vida de los proyectos de H2020 y también de los proyectos de Horizonte Europa. Otro de los mecanismos de implementación para la política de acceso abierto, sigo con acceso abierto, a datos de investigación es la puesta en marcha del European Open Science Cloud. Cuando hablamos de IOSC, por lo general, nos genera confusión en la cabeza normal porque bajo el nombre de IOSC existen muchos elementos distintos que no están en el mismo plano. Es un poco como cuando en una familia todos los hombres se llaman Arturo, pues te lías. Cuando hablamos de IOS, IOS es un objetivo de la Comisión Europea, es la construcción de un ecosistema de comunicación de datos de investigación que trata de emular el ecosistema de las publicaciones científicas, pero dejarlo en manos públicas, no privadas, es decir, alejarlo de las grandes editoriales comerciales y anclarlo en la gestión y la sostenibilidad económica que le proporcionan las infraestructuras y las instituciones públicas de I+D+I. Es decir, trata de reproducir ese ecosistema de las publicaciones a los datos, pero mantenerlo en manos privadas. De manera que el IOSC es un objetivo y para lograr ese objetivo se ha hecho a través de distintos instrumentos. Uno son los proyectos que se financian a través de la convocatoria de infraestructuras de la de Horizonte 2020 y ahora de los programas de trabajo de Horizonte Europa. Uno de los 5 destinations de los que conforman el programa de trabajo de infraestructuras, uno está destinado a la construcción del IOS. En Horizonte 2020 se dotaron a los proyectos de casi 200 millones de euros y el presupuesto para
Para Horizonte Europa es un poco superior a esos órdenes de magnitud. ¿Por qué nos genera confusión el nombre IOS? Porque la mayoría de los proyectos que se financiaron en esa convocatoria tienen en su acrónimo la palabra IOSC. IOS Secretariat, IOS Pilot, IOS Hub, IOS Synergy, IOS Future. Todos esos son proyectos que han incluido el nombre IOS dentro de su acrónimo. Otros no, pero estos generan confusión. Además de eso, el IOSC es un partenariado que se ha conformado de cara a coprogramar la construcción de IOS dentro de Horizonte Europa. Es una de las herramientas que utiliza la Comisión para sus ejercicios de coprogramación y cofinanciación, el partenariado. Y en Horizonte Europa se va a constituir el 23 de junio, en los Research and Innovation Days de la semana que viene, se va a constituir el partenariado de IOS, del que forman parte la Comisión Europea y la asociación IOSC. Es decir, que por IOS tenemos los proyectos, el partenariado y la asociación. De manera que es muy habitual que nos confundamos cuando escuchamos el término IOS. Pero en realidad el IOS todavía no existe, se está construyendo a través de esos instrumentos y la importancia que tiene para esta sesión de hoy es que IOS es un instrumento de implementación de la política de acceso abierto y ahora ya sí de ciencia abierta de la Comisión Europea. Así que hacia allá vamos. Esto os puede servir un poco como pista para cuando hagáis vuestras propuestas para clima y para Cluster 6, si tenéis referencias específicas a IOS o si podéis participar en alguna de las acciones financiadas para IOS, la propuesta tendrá una valoración positiva en la sección de excelencia, que como sabéis, en Horizonte Europa, excelencia se asume a Open Science. Ahora ya sí. ¿Cuál es la diferencia entre Open Access y Open Science? Open Access es un concepto más pequeño que Open Science, es anterior en el tiempo y está limitado a uno de los 4 grandes procesos en los que se estructura la actividad científica. Esos 4 procesos son la financiación, obtenemos financiación para desarrollar nuestro trabajo, la ejecución de esa actividad investigadora, la comunicación de resultados y la posterior evaluación del mérito científico. Es un proceso circular en el que participamos todos los que trabajamos en este sector de alguna manera o de otra y con frecuencia de manera simultánea en los 4 estadios. Somos tanto solicitantes como evaluadores, somos editores de revistas en muchos casos, somos autores de trabajos que queremos que se publiquen y somos ejecutores de la actividad científica. Entonces, Open Access solamente está atacando es un concepto que solamente se centra en los procesos de comunicación de resultados de investigación. Y lo que dice es que la comunicación la tienes que hacer en abierto. Acceso libre a publicaciones y a datos. Comunicas en abierto. Sin embargo, Open Science es un concepto que se diseña por parte de la Comisión Europea en el año 2016 porque ve que el acceso abierto se queda corto. Porque si solamente atacas a uno de los 4 procesos en los que se estructura la actividad investigadora y tratas de modificar la conducta, en este caso las grandes editoriales comerciales, esa acción genera una reacción que afecta al resto de procesos sobre los que tú no has previsto ninguna acción pública concreta. Por eso se diseña el concepto de Open Science que afecta a la financiación, como digo, a la ejecución, a la comunicación también y a la evaluación. Y esa es la parte casi más importante de la ciencia abierta, porque compromete a las instituciones públicas de I+D a ajustar sus procesos de evaluación y su medición de rendimiento investigador a lo que se les está pidiendo a los investigadores en tanto en cuanto beneficiarios de esos proyectos. Entonces, incluye todo el Open Access a publicaciones y a datos y como os decía antes, desabrocha el concepto de resultado de investigación y habla también de software al que dota del adjetivo libre, software libre, código abierto, incluye nuevas maneras de comportarse dentro de esos procesos con sistemas de revisión por pares en abierto, lo que se denomina el Open Peer Review. La ejecución incluye a colectivos en principio ajenos a la actividad investigadora al incluir la ciencia ciudadana, promociona los recursos educativos en abierto como parte de las actividades de comunicación de los resultados de investigación y, como os decía antes, ajusta las formas de medir el mérito investigador, que es lo más importante que aportan las políticas de Open Science. Lo más importante y lo más difícil de hacer, porque cambiar toda la dinámica de medición del mérito investigador es un ejercicio muy complicado de hacer.
Aquí os he puesto los 4 procesos de los que os hablaba, son 4 procesos, son circulares, financiamos, ejecutamos, comunicamos y evaluamos, y por si os sirve a título informativo, quiénes son los agentes desde distintos sectores que se dedican a hacer esos procesos, a liderar esos procesos, como digo, en los que os veis vosotros reflejados como personal investigador. Entonces, llegados a este punto, veníamos solo del acceso abierto, vimos que era un ataque insuficiente a las disfuncionalidades de los sistemas, alargamos el concepto, hicimos pruebas en Horizonte 2020, que algunas salieron bien, algunas salieron mal, pusimos, bueno, estoy hablando de la comisión pone en marcha herramientas de implementación como la plataforma ORE, como el European Open Science Cloud o como los servicios Argos o Zenodo, son herramientas específicas diseñadas para facilitar la vida del investigador. Y ahora venimos a la política de ciencia abierta en Horizonte Europa, que ha sido considerada como la nueva normalidad. Nosotros, cuando vamos a sesiones de trabajo con stakeholders lideradas por la Comisión Europea, uno de los mensajes que se repiten sistemáticamente por parte de quienes forman parte de la DG Research es que la ciencia abierta es la nueva normalidad, es el nuevo paradigma en el que tienen que trabajar los beneficiarios de proyectos de investigación de Horizonte 2020. Y ese Open Science se refleja de 2 maneras distintas. Por un lado, forma parte de los topics concretos que ya hemos visto en los borradores de programas de trabajo, tanto del programa de infraestructuras de Pilar 1 como el programa de Widening ERA, que es el programa este de aquí abajo, el programa horizontal, en el que se aglutinan programas anteriores como SWAPS. Hay topics específicos para financiar la ciencia abierta. En infraestructuras, esos topics están centrados en la construcción de IOSC, son topics que están dotados con una mayor carga presupuestaria, y en los topics de widening afectan más a la coordinación de políticas específicas y la articulación de elementos propios de la ciencia abierta. Entonces, están en los programas de trabajo, pero además es una nueva forma de trabajar para todos los programas de trabajo, no solo infraestructuras y widening y ERA, sino todos, incluido, por supuesto, clima y Cluster 6. Entonces, es una forma de trabajar que tenemos que tener presente en la fase de elaboración de propuestas, y cuando nos concedan los proyectos, por supuesto, en el Grant Agreement estarán. Y ya sabemos bastante de lo que va a venir en el Annotated Grant Agreement, y sabemos cómo van a evaluar en la fase de elaboración de propuestas, que realmente es lo que a vosotros os interesa, pero os he contado toda la evolución para que seáis capaces de dar un enfoque adecuado a vuestras propuestas y un cumplimiento acertado una vez os concedan esas propuestas. En Horizonte 2020, la parte de Open Science estaba prácticamente centrada en la sección de impacto, pero en Horizonte Europa encontramos que en la sección de excelencia, como os decía antes, se han incluido nuevos aspectos como gender, por ejemplo, sobre el que yo no sé mucho, y la parte de ciencia abierta. Es decir, tenemos que demostrar que somos excelentes porque practicamos la ciencia abierta. Y ahí el concepto de ciencia abierta de la comisión, que lo encontráis en los documentos oficiales, es el que nos habla de que la ciencia abierta consiste en dotar de apertura y transparencia a todos los ciclos del proceso investigador, desde la fase de elaboración de las propuestas hasta la fase de medición del rendimiento investigador. Es una manera de trabajar, es una nueva forma de trabajar que nos aleja un poco de los modelos. ¿Perdón? ¿Me estáis hablando a mí? No, Es que hay alguien que no tiene el micro. Sí, vale, es que no os veo y no sabéis si me estabais hablando. Es una nueva manera de trabajar que supone la apertura, como os decía, de cada uno de los microprocesos en los que estamos involucrados, que pueden pasar por involucrar a comunidades científicas en el diseño de nuestra investigación, es decir, hacer ciencia ciudadana, involucrar a comunidades ajenas en el proceso de recogida de datos, también a través de iniciativas de ciencia ciudadana, ampliar los públicos hacia los que dirigimos los resultados de nuestro trabajo a personas ajenas al proceso investigador, practicar el Open Peer Review, practicar incluir los modelos en abierto de comunicación de todos los
procesos específicos, como por ejemplo la escritura de la propuesta, hay algunas cosas que son muy granulares, como por ejemplo utilizar un software libre en vez de un software propietario para hacer un análisis de datos. Por ejemplo, utilizamos R en vez de utilizar SPSS. Eso en sí mismo es una práctica de Open Science, porque el Open Science incluye el software libre como una de sus apuestas fundamentales. O si desarrollamos código fuente en el marco de nuestros proyectos, dotarle de una licencia de software libre. Todas esas prácticas hay que defenderlas adecuadamente en la sección de excelencia y no darlas por supuesto. Y hay veces que tenemos que decidir que efectivamente vamos a utilizar un software libre para analizar nuestros datos o que vamos a utilizar que vamos a darle una licencia Creative Commons a nuestro Data Management Plan. Son pequeñas acciones, muy pequeñas, que sumadas todas ellas le dan una componente de Open Science a nuestra propuesta que engrandece la sección de excelencia, puesto que la comisión, como os decía antes, está asumiendo que ciencia abierta y excelencia son conceptos sinónimos. Sobre los datos de investigación también podemos aplicar muchos criterios relacionados con la ciencia abierta. Podemos darles las publicaciones científicas podemos comunicarlas a través de revistas de acceso abierto, aunque a priori nosotros no vamos a decidir a qué revista nos van a aceptar el artículo. Podemos intentar que nos lo publiquen en la revista X, pero la revista X puede rechazar nuestro trabajo, de manera que es difícil adelantarse en una propuesta sobre qué revista va a aceptar nuestro trabajo. Pero en tanto en cuanto los datos de investigación sí son asunto nuestro, ninguna revista por ahora, y esperemos que eso dure, nos va a publicar nuestros datos de la misma manera que los publicamos nosotros, sí que podemos dotar a nuestra propuesta de un contexto adecuado relacionado con la correcta gestión FAIR de nuestros datos de investigación. Incluso, como os decía antes, ligarlo con la European Open Science Cloud en la medida en la que el desarrollo de esa gran nube de depósito de datos esté al alcance de nuestras posibilidades. Hay muchas iniciativas ahora mismo muy desarrolladas relacionadas con IOSC. Desconozco cómo están en vuestra disciplina, pero si tenemos cerca algún desarrollo específico relacionado con ellos, podemos utilizar esa referencia para la gestión de nuestros datos de investigación. Bueno, aquí os he puesto el template que está publicado por parte de la comisión en el Funder and Tender Portal y ahí os explica de manera un poquito... presupone que conocemos algunas cosas desde mi punto de vista relacionadas con la ciencia abierta, pero lo que os quiero decir es que la ciencia abierta significa hacer lo mismo que estáis haciendo, pero de una manera un poco distinta. Y hay veces que por defecto no subimos a la nube nuestro Data Management Plan y simplemente con dotarle de una licencia Creative Commons y ponerlo en Zenodo ya estamos cumpliendo con los parámetros específicos de ciencia abierta. Y el mensaje último es, hacer la ciencia abierta no siempre es tan difícil. Simplemente es pensar cómo hacer las cosas un poco más relacionadas con esta nueva normalidad de la ciencia abierta. En la sección de impacto permanecen los requisitos que teníamos en Horizonte 2020 relacionados con la diseminación de resultados de investigación. Pero también se incluyen los parámetros de Open Science en la comunicación, porque en la diseminación, o sea, estamos hablando de comunicación, acceso abierto, aunque insisto, no siempre sabemos qué revista nos va a aceptar, pero cuando hablemos de dissemination, sí que podemos introducir parámetros de ciencia abierta relacionados con voy a acercar los resultados de mi trabajo a comunidades que están directamente afectadas, pero que no son comunidades científicas. Me pongo un ejemplo sin conocer vuestra disciplina, a comunidades de agricultores, por ejemplo, podemos hacer jornadas informativas, podemos hacer eventos de implementación de resultados de investigación en el campo, físicamente dentro de los espacios físicos afectados por esos resultados de investigación, de manera que lo que persigue la política de ciencia abierta finalmente en este aspecto concreto es que los resultados de nuestra investigación no se alejen de las necesidades sociales. En un contexto en el que nos encontramos en el que mientras que los investigadores publicamos en Q1 de manera obsesiva, si me permitís la expresión, existen una creciente comunidad de
de la sociedad civil que cree, por ejemplo, que las vacunas causan autismo, que la Tierra es plana, etcétera, o que el hombre nunca llegó a la Luna. Esa distancia tan grande que existe entre los resultados de investigación, el avance del conocimiento y el vocabulario habitual, los debates que se producen por parte de la sociedad civil en ámbitos alejados de las comunidades científicas es uno de los gaps que tratan de minimizar con la ciencia abierta. Y por eso lo que nos pide es que incluyamos a agentes, en principio ajenos a la producción científica, dentro del diseño, la recogida de datos de nuestros proyectos de investigación y también de la diseminación de esos resultados. De manera que, insisto, hacer ciencia abierta no es difícil, solamente tenemos que pararnos un momento a pensar cómo puedo hacer mi ciencia un poco más abierta, y para eso os he puesto aquí un instrumento. Desde mi punto de vista se ha quedado un pelín viejo, puesto que solamente ataca a la parte tecnológica y de herramientas digitales que están a nuestra disposición para hacer nuestra ciencia abierta. No obstante, sí que os sirve para pensar que en un momento determinado podéis tomar una decisión en vez de, por ejemplo, en vez de utilizar Mendeley como librería para vuestra bibliografía, utilizamos Zotero. Por ejemplo, estoy yendo desde de la parte más pequeña del arco iris a la más grande. Podemos aplicar parámetros de ciencia abierta a través de plataformas digitales, que es a lo que se centra este arco iris, desde el momento de la elaboración de la propuesta. Yo elaboro una propuesta y si me la financia, si no me la financia, hay que ser muy open science friendly para hacerlo, pero aún así se puede hacer, se puede publicar en acceso abierto la propuesta a través de plataformas como Río. Podemos utilizar instrumentos de referencias bibliográficas en abierto y las podemos utilizar en cerrado. Mendeley sería el ejemplo de la referencia, la plataforma cerrada de Elsevier, y Zotero es la plataforma en acceso abierto. Si podemos elegir, elegimos Zotero y la defendemos en nuestra propuesta. También para comentar hipótesis, para utilizar protocolos, para acceder a plataformas de publicación de presentaciones, de pósters, etcétera, o de otros resultados de investigación, como los datos también, como Dryad, Zenodo. Podemos utilizar repositorios de código fuente como GitHub para publicar nuestros desarrollos software. Podemos utilizar mecanismos de Open Notebooks para que esos cuadernos de laboratorio estén en acceso abierto. Podemos utilizar plataformas como protocols.io para publicar nuestro workflow y nuestro protocolo de investigación. Podemos utilizar plataformas de XML en abierto. Podemos utilizar mecanismos de análisis de datos que están en abierto. Para publicar nuestros resultados de investigación tenemos los repositorios y tenemos las licencias Creative Commons. Podemos divulgar nuestros resultados de investigación a través de plataformas más abiertas y, sobre todo, podemos tratar de aplicar mecanismos de evaluación distintos a los mecanismos propietarios, como por ejemplo Altmetric, Plamex o Impact Story. Como os digo, esta diapositiva pretende daros una serie de ejemplos de herramientas digitales que podéis incorporar en vuestra dinámica de cada día para ser Open Science Friendly. No hace falta usarlas todas, pero hay veces que nos da igual Mendeley que Zotero, elegimos Zotero y defendemos Zotero en la presentación de la propuesta porque forma parte de la excelencia asociada con la ciencia abierta. Si retomáis el concepto de ciencia abierta, podéis defender la inclusión de comunidades ajenas a la investigación científica en el diseño, en la recogida de datos o los mecanismos de diseminación de resultados. Podéis incorporar mecanismos de Open Peer Review dentro de vuestro trabajo, podéis poner a disposición vuestros resultados de investigación a través de recursos educativos en abierto. También, por supuesto, tenéis que dotar de licencias específicas a esos resultados de investigación, tenéis que abrir
el concepto de resultados de investigación y comunicar también vuestros protocolos, vuestro software, vuestra metodología, vuestros cuadernos de laboratorio en los casos en los que sea de aplicación. No siempre tenemos que cubrir todo el espectro del arco iris, este que os presento aquí, pero sí podemos hacer cosas y las tenemos que defender en la propuesta, en la sección de impacto, porque para la comisión excelencia, perdón, en la sección de excelencia, porque para la comisión en Horizonte Europa, excelencia y Open Science empiezan a ser sinónimos. Cuando os concedan el proyecto, las Open Science Provisions están en todos los Grant Agreement de todos los pilares, no solo en infraestructuras en widening. Las Open Science Provisions a mí me parece que se han venido un poco arriba llamándole Open Science Provisions porque realmente son Open Access Provisions. Pero bueno, como la nueva jerga ha evolucionado hacia Open Science, vamos a respetar que se llamen Open Science, aunque son Open Access. Lo que viene a hacer en el Grant Agreement están recogidas en el anexo 5, que recoge las reglas específicas de comunicación, diseminación y Open Access, Open Science and Visibility del artículo 17. En este anexo 5 nos recoge parámetros similares a los que teníamos en Horizonte 2020, pero los recrudece un poco más, un poco en algunos aspectos. Elimina los embargos. Ahora el Open Access no lo tenemos que proporcionar en 6-12 meses de embargo, no nos da un plazo, sino que tiene que ser inmediatamente. Además, nos prohíbe expresamente la Comisión ceder la componente patrimonial de nuestros derechos de autor a favor de una editorial si eso va a impedir que cumplamos con nuestras Open Science Provisions. Es decir, si yo no voy a poder cumplir con el mandato de la comisión porque la editorial me exige una cesión de copyright, está prohibido que yo ceda ese copyright. Esto es una novedad muy importante y como la comisión entiende que puede ser difícil de cumplir porque las editoriales a veces se niegan a negociar, para eso ha creado el Open Research Europe, para que podamos divulgar nuestro trabajo sin necesidad de ceder el copyright. Establece provisions muy concretas sobre las licencias que tenemos que otorgarle a nuestras publicaciones y a sus metadatos. Nos habla de CC BY, como mucho CC BY Non-Commercial Non-Derivative para las publicaciones, y para los metadatos nos dice que tenemos que ponerlo en dominio público, que es CC0. Además, nos pide que utilicemos identificadores persistentes en todos aquellos campos que sea posible, en este caso la publicación, que el identificador persistente es el DOI, el autor, donde su identificador persistente más famoso es ORCID, aunque no es el único, está también el Researcher ID y el Scopus ID, y también la agencia de financiación que nos ha otorgado la ayuda. En este caso sería el FundRef, que es sería el identificador persistente de Crossref para las agencias de financiación, denominado FundRef, que es único para la Comisión Europea y que una vez conocido ya va a ser siempre el mismo para todas las publicaciones que hagáis. Y además prohíbe expresamente que paguemos costes de APCs a las editoriales que, siendo de acceso por suscripción, nos cobran una APC para que nuestro artículo esté en acceso abierto. Esa fue una de las reacciones más lucrativas que tuvieron las grandes editoriales comerciales ante la política de acceso abierto, que devinieron en que las editoriales se mostraban inflexibles en la negociación con los autores en lo que se refería al cumplimiento con sus mandatos de Open Access, pero ofrecían la posibilidad de que publicando el artículo en una revista de acceso por suscripción, es decir, una revista que pagaría nuestra biblioteca, nuestro artículo estuviese en acceso abierto para así dar cumplimiento al mandato del funder, previo pago de una APC, como os decía antes, con un coste de unos $2.500, de unos 2.500 euros. Eso significaba que las editoriales comerciales no solo ingresaban el dinero de las bibliotecas, el dinero de nuestro trabajo a través de los proyectos, el dinero que se ahorraban por el peer review, sino que además recibían una tasa para poner un solo artículo en acceso abierto dentro de una revista de acceso por suscripción. Eso es lo que se denominó el modelo híbrido. Ha generado ingentes beneficios económicos a las grandes editoriales comerciales por servicios que no existían, es decir, poner un artículo en acceso abierto no tiene coste ninguno y mucho menos €2.500, y está expresamente prohibido en las Open Science Provisions de Horizonte Europa. Es decir, ya no vamos a poder hacer eso. Si la revista no nos deja publicar inmediatamente en acceso abierto en un repositorio institucional el resultado, depositar, perdón, ese trabajo publicado en un repositorio institucional, entonces no será posible cumplir con el mandato y por lo tanto esa publicación no será aceptada.
Sobre la gestión de datos de investigación se mantiene. No nos obliga a publicar datos de investigación en abierto. Esto es muy importante, sobre todo para comunidades científicas muy cercanas a la explotación industrial. La gestión de datos de investigación tiene que ser fair, no tiene que ser en abierto. No nos obligan a publicar en abierto nuestros datos. Lo que nos obligan es a dotarles de los atributos que tienen las publicaciones. Tienen que estar encontrables, accesibles, ser interoperables y reutilizables. Le puedes poner una licencia la más restrictiva, un copyright como la copa de un pino, pero hay que ponérselo, porque si no esos datos acabarán en ese floppy disk del que hablábamos sin licencia y nadie sabrá qué se puede hacer con esos datos. Tienen que estar dentro del circuito aunque estén cerrados. Donde sí nos pide que dotemos de una licencia Creative Commons es a los datos en abierto, los que nosotros decidamos que estén en abierto, tenemos que tomar esa decisión, abiertos, cerrados. Si están en abierto, tenemos que dotarles de una licencia Creative Commons y lo que tienen que tener una licencia Creative Commons son los metadatos. Ahí reproduce el esquema con las publicaciones, los metadatos que son los nombres de las variables, eso sí que tiene que estar en acceso abierto porque si no acabaremos comprando los metadatos a las grandes editoriales comerciales. Y los repositorios donde depositemos esos datos deberían estar federados en IOSC. Esos son provisions específicas que hay en algunos topics de los programas de trabajo, pero en la medida de lo posible mostrar afinidad y relación con IOSC es un indicador de ser Open Science Compliant y ahora me estoy refiriendo a la fase propuesta. Si somos capaces de relacionarnos con IOSC, estaremos cumpliendo bien cumplido los requisitos de excelencia relacionados con Open Science. Además de eso, las Open Science Provisions se han curado en salud tras la experiencia vivida con la crisis de la COVID-19 y hay provisions muy específicas para casos de public emergencies relacionados con que en cualquier momento se puede tener acceso a los resultados de investigación si en ello está involucrada la resolución de alguna emergencia pública. Me he pasado un poco del tiempo, lo siento muchísimo. Os vuelvo a poner el resumen de la presentación. Open Access no es lo mismo que Open Science. En Horizonte 2020 nos centramos en Open Access a publicaciones y a datos y en Horizonte Europa entramos a saco con Open Science, vista la experiencia insuficiente del Open Access y entonces fortalecemos bien el Open Access, pero además en la fase propuesta hacemos una equivalencia entre excelencia y Open Science y en la fase de proyecto fortalecemos bien el mandato de acceso abierto. Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para resolver cualquier duda, tanto ahora como cuando estéis elaborando vuestras propuestas. Si tenéis alguna cuestión que hacer, pues estaré encantada de resolverla. Muchas gracias.